Una excelente noche para todos. La Sociedad Científica Expedientes Médicos Medicina basada en la evidencia les da la bienvenida al quinto capítulo del Programa Científico Nacional e Internacional Urgencias y Medicina Interna. Un contenido claro y puntual de situaciones potencialmente mortales que enfrentan los profesionales de la salud hoy en los servicios de urgencias. Comenzamos en esta hora dándole la bienvenida a la doctora Marta Alicia Ramírez Guerra, especialista en neumología desde la Ciudad de México, quien nos estará compartiendo el tema manejo del paciente con una exacerbación aguda de POT y EPIT en los servicios de urgencias. Doctora, de antemano nos complace saludarla, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Expedientes Médicos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar inicio al tema que nos tocó, que es el manejo del paciente con una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad pulmonar intersticial en urgencias. Bueno, para dar inicio, primero tenemos que saber o definir qué es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para esto, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues es una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza principalmente por tener síntomas respiratorios persistentes y también limitación al flujo aéreo, que finalmente va a dar anormalidades de las vías aéreas y o alveolares, que estas van a ser causadas por exposición a partículas o gases nocivos y principalmente al tabaquismo. La importancia de saber qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estos momentos, pues obviamente, y para darle un tratamiento, esta es una enfermedad que es compleja, es heterogénea y que tiene múltiples componentes. De ahí su estudio y la importancia que tenemos que darle para el manejo. La presentación de esta enfermedad pues varía mucho, tanto en la entidad clínica, funcional y radiológica, que esta va a ir variando entre cada paciente y que también tiene diferentes grados o similares de obstrucción de la vía respiratoria. Es por esto que el manejo clínico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues se necesita considerar, ya dada su complejidad, y pues saber el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente. Es importante conocer también la estadística de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues como sabemos, años atrás la enfermedad pues se mantenía en un nivel mucho más bajo con respecto a la mortalidad. Sin embargo, como ha pasado el tiempo, la realidad es que esta enfermedad se ha visualizado con mayor mortalidad para los pacientes, y esto va en función de que han estado o están más predispuestos a la exposición de muchos gases nocivos. Actualmente, lo que nos dicen las guías y los estudios que se han hecho últimamente es que es una de las 3 primeras causas de muerte a nivel global. Esto se presenta principalmente en países subdesarrollados. El estudio Platino, como todos conocemos, es un estudio que se hizo principalmente aquí en la Latinoamérica, en donde se encontró que principalmente la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se da principalmente en hombres mayores de 60 años. Se hizo un estudio de diferentes países de la Latinoamérica, en donde se encontró que México tiene el 7.8% y Montevideo el 19.7% en comparación con los otros países en donde se realizó este estudio. También se hizo el programa BOLT, que es The Burden of Obstructive Lung Disease, en el cual también se evidenció quiénes eran los más afectados con respecto a esta enfermedad, y también en concordancia con el estudio Platino se observó que en los hombres se presentaba en mayor predominancia, hasta en un 8.5%. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, pues tenemos que principalmente es el tabaquismo. Esto después va lo que es la combustión de biomasa, que en muchos países en vías de desarrollo pues todavía está mucho en auge. Otro de los factores de riesgo es la contaminación en exteriores, polvos químicos y ocupacionales. Finalmente, antes se sabía que el tabaquismo era una de las principales causas, pero hasta el momento hemos visto que hay otros factores de riesgo que llegan a desencadenar esta enfermedad. Asimismo, también las anormalidades genéticas o algún desarrollo anómalo de las vías respiratorias. Como podemos observar aquí, pues es una imagen muy representativa de la exposición al humo de leña. Como les comenté, pues en los países en vías de desarrollo todavía se presenta mucho este tipo de exposición, y en el cual a largo plazo pues estén presentando esta enfermedad pulmonar.
Dentro del estudio que se hace y la importancia del manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es importante conocer que actualmente la mortalidad con esta enfermedad pues va en aumento en comparación de otras enfermedades. Como podemos ver en esta tabla, las enfermedades coronarias del corazón en cierto periodo pues están bajo a comparación ya actual, que va en aumento con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con otras causas también. Pues como vemos y como les comenté, el tabaquismo pues es el principal, factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad y también de la complicación que se puede estar presentando con esta enfermedad. Y por tanto hay una caracterización que se le da mucho a la exposición al humo de tabaco, que es un síndrome inflamatorio que se va a estar presentando en este tipo de pacientes. Principalmente por todas esas sustancias que tiene el tabaquismo, pues va a generar una intensidad en el estado inflamatorio y va a conllevar a presentar diferentes anormalidades en el curso o en la forma en cómo se esté uno, pues, estando en exposición al humo de tabaco. ¿Cuáles son aquellas cosas que se pueden desencadenar con el consumo muy extenuante de este tipo de exposición? Pues es la terogénesis, hay una inflamación permanente, puede haber carcinogénesis, ya que el tabaquismo pues también es uno de los principales factores del desarrollo de esta entidad y pues principalmente para el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, el desarrollo de la enfermedad como tal, pues principalmente va a generar una inflamación al momento de nosotros estar inhalando, ya sea el humo de tabaco, el humo de leña o la exposición a otras partículas nocivas. ¿Qué va a generar esto? Pues va a haber una destrucción del parénquima pulmonar, va a haber pérdida de las uniones alveolares, va a generar también cambios estructurales en la conformación de estas células y por tanto también va a haber un estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas, que esto pues obviamente va a ir dando todos los síntomas que van a estar teniendo nuestros pacientes y finalmente por haber una destrucción del parénquima pulmonar pues va a llegar lo que es el desarrollo del enfisema. Como sabemos, pues el EPOC se divide en dos, se divide el enfisema y lo que es la bronquitis crónica, que ahorita lo vamos a hablar más adelante. Ahora, como vemos aquí, pues principalmente lo que es el humo de tabaco va a generar factores quimioatrayentes de neutrófilos que finalmente son células de la inflamación y una de las principales pues van a ser la interleucina 8 y también se van a desencadenar los linfocitos CD8. Esto va a generar una inhibición de las proteasas. Al inhibirse estas proteasas pues finalmente va a ir a las dos vertientes en las cuales se divide la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es la destrucción de la vía aérea, que se llama así porque va a dar lugar lo que es al enfisema pulmonar y va a haber también una hipersecreción de moco, que al dar esta hipersecreción de moco pues va a conllevar lo que es la bronquitis crónica, que son las dos entidades en las cuales se divide la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, ¿qué nos va a generar esta bronquitis crónica con esta hipersecreción de moco en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, pues como vemos aquí en este esquema, está lo que es la mucosa del epitelio respiratorio. Al momento de entrar el humo de cigarrillo, pues va a haber o va a generar lo que es una hiperplasia de las células caliciformes. Al estar conformado esta célula y este epitelio también lo recubre lo que es el nervio colinérgico y el nervio sensitivo. Este humo que pues finalmente va a ser nocivo para las células de respiratorias, pues va a generar también citocinas que van a generar más estrés oxidativo y eleastasas de neutrófilos. Esto pues finalmente va a dar una hiperplasia de la glándula mucosa, esto va a conllevar la hipersecreción de moco y pues finalmente un estado inflamatorio. Ahora, esta inflamación pues va a ser o va a tender a ser crónica. Es importante porque tiene un papel muy importante en la enfermedad pulmonar. ¿Por qué? Porque finalmente el fumar, al ser una sustancia contaminante, pues finalmente va a generar una inflamación. Y aquí vamos a ir también a la vertiente, que es lo que nos interesa ahorita también de esta plática, de cómo vamos a manejar las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar. Entonces, la inflamación se va a convertir en una inflamación crónica al haber los cambios estructurales. Esta inflamación, pues finalmente, al estar en el parénquima pulmonar, pues va a generar también una inflamación sistémica
Estos cambios estructurales que hay en el parénquima pulmonar o en las células un poquito más pequeñas, pues obviamente van a conllevar a una constricción bronquial, va a haber un edema, va a haber hipersecreción de moco y finalmente pues a la destrucción pulmonar, que es lo que nosotros llamamos enfisema. Todo este componente pues finalmente va a dar lo que es una limitación del flujo de aire. Ahora, cuando hay una alteración en esta constricción bronquial, el edema, el moco y pues finalmente la formación de enfisema o esa destrucción del parénquima, puede que cuando este paciente o un paciente no esté controlado, entonces van a venir lo que son las exacerbaciones, pero esto conlleva porque está una inflamación crónica persistente en el parénquima pulmonar de este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que más predominan en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues es la disnea, la tos o producción de esputo. Finalmente, también hay otras comorbilidades que van a tener un impacto en la morbimortalidad de los pacientes, porque hay muchos pacientes que no necesariamente van a cursar nada más con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino van a tener otras comorbilidades asociadas que finalmente van a llevar o van a aumentar la mortalidad o la gravedad de este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para evaluar y para poder definir que nuestro paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Pues primero, el diagnóstico se tiene que hacer confirmado por espirometría. Esto se va a hacer con el BEF1 y la capacidad vital forzada en su relación que esté por debajo del 0.7% post-broncodilatador. ¿Qué vamos a obtener nosotros en una espirometría? Pues una evaluación o limitación al flujo aéreo. ¿Ok? También es importante conocer la historia de las exacerbaciones que ha tenido nuestro paciente. Esto cuando nuestro paciente ya está confirmado por espirometría que cursa con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para esto, pues nosotros vamos a ir evaluando los síntomas y si este paciente puede tener o no puede tener riesgo de exacerbaciones. ¿De qué nos sirve todo esto? Pues finalmente para nosotros catalogar y darle un tratamiento inicial a nuestro paciente. Dependiendo del riesgo de exacerbaciones, el grado de disnea que tenga nuestro paciente y la escala de CAT, nosotros podemos darle un tratamiento inicial a nuestro paciente cuando está en etapas iniciales o podemos darle un tratamiento de forma inicial. ¿Para qué nos sirve también nuestra espirometría? Pues para nosotros valorar en qué estadio se encuentra nuestro paciente en el momento del diagnóstico. Si él se encuentra con una obstrucción leve, una obstrucción moderada, una obstrucción grave o muy grave. Y nosotros pues lo vamos a clasificar dependiendo de la escala GOLD, en GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 y GOLD 4. Todo esto, evaluación, a nosotros nos sirve para el posterior tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente o un manejo posterior en el servicio de urgencias o en el servicio de medicina interna. Ahora, ¿cómo puedo yo sospechar clínicamente de que nuestro paciente finalmente ya está con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y qué es lo que lo va a llevar a que vaya a una atención médica? La tos productiva. La tos productiva que es en accesos, que está produciendo mucha expectoración. Y pues finalmente también la disnea, que es lo que lleva principalmente al paciente a recibir una atención médica. Sin embargo, como la disnea es algo subjetivo, a veces esa consulta médica la buscan tardíamente y pues finalmente los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues van progresando y a veces esta misma enfermedad pues no se diagnostica de una forma oportuna y cuando ya llegan a un servicio de urgencias o con el médico internista pues finalmente el paciente ya se encuentra con algún tipo de exacerbación. Esto cuando no ha recibido algún tratamiento de forma inicial. Ahora, este esquema la verdad es que está muy bonito. ¿Por qué? Porque realmente nos incluyen que las enfermedades que finalmente van a influir negativamente en la supervivencia de nuestros pacientes. Como les comenté previamente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a veces no solo viene acompañada solo por ente de esa enfermedad, sino a veces viene acompañada de otras enfermedades que van a
ayudar, por así decirlo, a que nuestro paciente se puede exacerbar de una forma más pronta. Entre ellas, como podemos ver dentro del círculo, está la fibrosis pulmonar como una entidad que puede estar negativamente en la supervivencia de nuestro paciente o que se exacerbe de una forma más pronta. Y sí llega a pasar, como lo vamos a ver más adelante, tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede presentarse también en conjunto con la fibrosis pulmonar y esto todavía aumentar la exacerbación de nuestro paciente. Ahora, aquí les muestro una imagen en la cual nosotros podemos observar el parénquima pulmonar de nuestro paciente. En la primera imagen, que es en la imagen A, nosotros podemos observar cómo hay mucha área de atrapamiento aéreo, hay datos de engrosamiento intersticial y áreas de enfisema pulmonar. Entonces, si nosotros observamos en este corte axial, pues nos podemos dar cuenta que es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema pulmonar que ya está avanzada, básicamente yo creo que en un 60 o 70% de destrucción pulmonar. Entonces, si nosotros nos orientamos a la parte clínica, sí podemos estar pensando que este paciente no está controlado y que puede cursar con mayores exacerbaciones que un paciente que puede llegar a tener menos daño al nivel del parénquima pulmonar. Ahora, si ustedes observan en la imagen B, podemos observar que este paciente también tiene enfisema pulmonar, datos de atrapamiento aéreo, pero también podemos observar que tiene una bula, ¿sale? Entonces, estos pacientes pues finalmente también pueden cursar con este tipo de enfisema buloso, que esto pues finalmente también puede conllevar a que nuestro paciente se pueda tener un mayor número de exacerbaciones. Bueno, continuando, vamos a definir lo que es la exacerbación de EPOC. Finalmente, pues la exacerbación se va a definir como un empeoramiento progresivo y mantenido respecto a la situación basal, más allá de la variabilidad diaria. Esta va a ser siempre de un comienzo agudo, va a requerir medicación o cambio en la medicación habitual que nosotros le hayamos indicado previamente a nuestro paciente y frecuentemente va a ser una causa de ingreso hospitalario. ¿Cómo se define un exacerbador frecuente? Cuando tiene más de 2 exacerbaciones al año, y esto pues finalmente va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Ahora, el impacto de las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a tener un impacto negativo en diferentes vertientes. Va a tener un impacto negativo en la calidad de vida, va a haber una caída acelerada de la BEF1, va a haber un aumento de la mortalidad y pues finalmente también va a haber un incremento en los costos. Como vemos aquí, pues este es un paciente en el cual vemos áreas de enfisema pulmonar, pues prácticamente generalizado en ambos hemitórax. Sin embargo, podemos observar que hay un área de consolidación que probablemente esta fue la causa de la exacerbación de nuestro paciente. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son las causas de estas exacerbaciones y cómo podemos tratarlas. ¿Cuáles son las causas de las exacerbaciones que pueden llegar a presentar nuestros pacientes con enfermedad pulmonar? Pues principalmente las infecciones. ¿Cuáles infecciones? Las víricas. Son una de las principales causas que contribuyen a que nuestro paciente presente una exacerbación. Después de estas van las exacerbaciones causadas por infecciones bacterianas. Otra de las causas es continuar con la exposición, a la contaminación atmosférica, a los humos, a los polvos, al humo de tabaco, que es una de las principales causas por las cuales también nuestros pacientes se exacerban, que continúen con el consumo de tabaco. Y otra de las causas también importantes mencionar es el dejar el tratamiento instaurado de manera inicial. Estas exacerbaciones van a durar aproximadamente entre 7 a 10 días. Esto es dependiendo con la gravedad en la que nosotros encontremos a nuestro paciente. Y un punto importante por recalcar es que después de 2 meses de haber presentado a nuestros pacientes una exacerbación, aproximadamente el 20% de nuestros pacientes no han recuperado completamente. Aún siguen persistiendo o siguen teniendo algunos síntomas en los cuales ellos refieren que presentan todavía como gravedad de los síntomas. En este caso me refiero yo a que pueden persistir todavía con tos o con disnea. Ahora,
Dentro del manejo de las exacerbaciones, que esto sí es muy importante como parte del abordaje tanto en medicina de urgencias como en medicina interna, es importante hacer un diagnóstico diferencial, porque como nosotros vemos que hay una destrucción pues prácticamente del parénquima pulmonar, hay tipo enfisema buloso, pues tenemos que hacer, un diagnóstico diferencial de otras enfermedades que estén contribuyendo a que nuestro paciente se esté exacerbando o que finalmente no sean la causa principal. ¿Qué tenemos que descartar como diagnóstico diferencial? La neumonía. ¿Cómo nosotros tenemos que descartar la neumonía cuando nuestro paciente llega a un servicio de urgencias? Pues finalmente hay que tomarle una radiografía de tórax, hay que hacer una evaluación con marcadores de inflamación como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Otra diagnóstico diferencial, hay que descartar el neumotórax. Como les comenté, pues tenemos enfisema buloso. A veces nuestros pacientes con tantas exacerbación de tos o con tantos accesos de tos puede llegarse a romper alguna bulita. Entonces eso nos puede llegar a provocar neumotórax. También es importante de hacer el diagnóstico diferencial con esta entidad. Otro es el derrame pleural, que finalmente tanto el neumotórax como el derrame pleural nosotros lo vamos a evidenciar con una radiografía de tórax o con un ultrasonido pulmonar. Otra de las causas también que tenemos nosotros que descartar cuando nuestro paciente llega al servicio de urgencias es la embolia pulmonar, edema pulmonar debido a condiciones cardíacas, que cuando nuestro paciente pues finalmente ya también está en una etapa aguda o en una etapa muy avanzada de la enfermedad pulmonar, puede llegar a presentar datos de falla cardíaca derecha. También es importante descartar esta entidad. Y la otra pues son arritmias cardíacas. Ahora, dentro del manejo de las exacerbaciones, cuando nuestro paciente llega de primera instancia con aumento de la disnea, aumento de los accesos de tos o aumento de la expectoración, pues principalmente lo que nosotros debemos preguntar en este servicio es qué tratamiento de forma inicial se le dejó a nuestro paciente. Si nuestro paciente no se conoce con la enfermedad y ya llega con una exacerbación, pues finalmente tenemos que hacerle todo el protocolo de estudio. Pero si ya tiene un tratamiento inicial, pues finalmente nosotros debemos de considerar ciertas cosas, como es el caso de las causas que pueden estar exacerbando a nuestro paciente. Ahora, para darle el tratamiento, pues finalmente si nuestro paciente, que ahorita lo vamos a ver, si se divide, tiene una exacerbación leve, una exacerbación moderada o una exacerbación grave, podemos manejarlo de manera inicial si tiene una exacerbación leve o una exacerbación moderada, con los inhaladores, hacerle ciertos estudios en el servicio de urgencias, en este caso pruebas de eosinófilos. Nosotros podemos abordarlo finalmente también con tratamiento con broncodilatadores y egresarlo a casa. Sin embargo, si nuestro paciente ya empieza a evolucionar con una exacerbación pues ya más grave, entonces sí ya va a tener algunos criterios de hospitalización que los vamos a ver ahorita. Ahora, si nuestro paciente está en una exacerbación leve, nosotros pues finalmente considerando ya el estudio de eosinófilos, podemos darles broncodilatador de acción larga, ya sea un beta-adrenérgico o un antimuscarínico. Si nuestro paciente está o consideramos la cuenta de eosinófilos mayor a 100, podemos darle una triple terapia. Si nuestro paciente en esta exacerbación se controla, podemos egresarlo. Ahora, si a pesar de esta triple terapia nuestro paciente tenemos otras consideraciones y no mejora, podemos agregarle medicamento como acitromicina, que puede funcionar como un antibiótico o como un antiinflamatorio. Este se le va a dar principalmente a los pacientes que ya dejaron de fumar. O también podemos considerar el roflumilast, que este medicamento principalmente se le va a dejar para los pacientes que tienen una FEV1 menor al 50% y ya han estado con una bronquitis crónica. ¿A qué me refiero con bronquitis crónica? Que han estado con mucha hipersecreción de moco, con exacerbaciones frecuentes de tos, con expectoración. Ahora, como les comenté, la clasificación de las exacerbaciones es muy importante para nosotros poder catalogar a nuestro paciente, y también pues los criterios de ingreso intrahospitalario, ¿no? ¿Cómo se clasifica la gravedad de esta exacerbación? Pues leve, moderada y grave. Ahora, si mi paciente se encuentra en una categoría leve, basta con usar con broncodilatadores de acción corta. Pero si está en una clasificación moderada,
nosotros tenemos que administrarle pues antibiótico o un glucocorticoide, que ahorita más adelante vamos a hablar con respecto a los esteroides como parte fundamental en el tratamiento de las exacerbaciones. Ahora, si mi paciente tiene una exacerbación grave, en este caso nuestro paciente ya va a requerir una hospitalización o una visita propiamente a urgencia. Ahora, si mi paciente ya se hospitaliza, también tenemos criterios para nosotros clasificarlos. Si mi paciente está con signos de insuficiencia respiratoria o está sin signos de insuficiencia, con signos de insuficiencia respiratoria aguda total, que estos pueden potenciar a la muerte. Ahora, si está sin signos, ¿cómo los vamos a identificar? Mi paciente va a estar con frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto, va a estar sin uso de músculos accesorios, sin alteración del estado neurológico. La hipoxemia puede disminuir con mascarilla Venturi, pero si nosotros le tomamos una gasometría a nuestro paciente, la PCO2 puede estar normal, sin aumento. Entonces, esos son los signos de insuficiencia respiratoria, sin signos de insuficiencia respiratoria, vaya. Ahora, cuando nuestro paciente ya tiene datos de insuficiencia respiratoria aguda o total, entonces ahí sí hay que preocuparnos. ¿Cuáles son estos signos? Cuando la frecuencia respiratoria aumenta más allá de 30 respiraciones por minuto, cuando nuestro paciente ya está con el uso de músculos accesorios y ya empieza a tener alteración del estado neurológico. Asimismo, empieza a disminuir aún más la oxigenación a pesar del uso de oxígeno con mascarilla Venturi, y se empieza a elevar o empiezan a retener CO2 y nuestro pH empieza a disminuir. Básicamente, un criterio es por debajo de 7.25. Ahora, el manejo de las exacerbaciones que no ponen en peligro la vida. ¿Qué tenemos que evaluar nosotros como médicos de primer contacto o del servicio de urgencias? Pues principalmente los signos y la gravedad de los síntomas, ya clasificándolos como se los mencioné previamente. Tomarle una gasometría a nuestro paciente, una radiografía de tórax para nosotros poder evidenciar alguna causa que esté exacerbándolo, administrar oxigenoterapia, y hacer las determinaciones de la gasometría arterial, o sea, también venosa, o la pulsioximetría, que también es importante. Ahora, los broncodilatadores son importantes en el manejo de una exacerbación. Cuando un paciente, ya sea que llegue a urgencias, la forma de tratarla pues es ir aumentando las dosis de los broncodilatadores de acción corta. Combinar los tratamientos anticolinérgicos o beta-adrenérgicos y contemplar el uso de broncodilatadores de acción prolongada. Asimismo, también podemos nosotros utilizar cámaras de inhalación o nebulizadores o micronebulizaciones. Muy importante el uso de esteroides. Sí está documentado que en los pacientes que ya llevan varias exacerbaciones están con una exacerbación, pues como su nombre lo indica, una exacerbación es en estado agudo y la inflamación pues obviamente está presente. Entonces el uso de corticosteroides está indicado en nuestro paciente. Si a nuestro paciente ya lo evaluamos y no requiere manejo intrahospitalario de forma de que tenga que permanecer en estancia de unos días, nosotros podremos egresar a nuestro paciente. Esto ya sea con tratamiento antibiótico si se identificó la causa, o dejarle el tratamiento que ya les comenté. Ahora, de forma adicional, nosotros debemos dejarle tratamiento con glucocorticoides orales aproximadamente de 5 a 7 días, en una dosis aproximadamente de 30 a 40 miligramos de prednisona. Ya si le dejan algún otro tipo de esteroide, pues nada más hay que hacer la equivalencia. Ahora, ¿qué es bien importante para la evaluación del paciente para hospitalizarlo? Que el paciente empiece a tener síntomas graves y que empiece a empeorar, ya sea que tenga disnea en reposo o aumento de la frecuencia respiratoria. Es muy importante evaluar la saturación de oxígeno, si tiene confusión, si tiene somnolencia, si tiene datos de insuficiencia respiratoria. Es importante también nosotros tener en cuenta que no solamente van a llegar con esos signos característicos, sino que pueden tener otros signos que puedan estar contribuyendo a que la exacerbación sea todavía un poco más fuerte. Por ejemplo, la cianosis, el edema periférico. Como les comenté, nuestros pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden llegar a ser falla cardíaca derecha, y estos signos son característicos cuando un paciente está exacerbado.
Ahora, la presencia de comorbilidades también es importante nosotros tenerla en cuenta para evaluar un paciente y que requiera ingreso hospitalario. Ahora, si mi paciente, nosotros ya evaluamos todas estas características y nosotros determinamos que nuestro paciente se tiene que ingresar y que ya tiene indicación de ingreso hospitalario y manejo, ¿cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar, ya sea en el servicio de urgencias o manejo en el área de hospitalización? Uno, debemos de evaluar primero la vía aérea. Si el paciente con oxígeno suplementario, con mascarilla Venturi, se mantiene estable, pues lo vamos a dejar con mascarilla estable, ¿no? Pero si nuestro paciente progresa y empieza a tener datos de acidosis respiratoria, entonces hay algunas indicaciones en las cuales nosotros podemos ofrecerle algún otro tipo de tratamiento a nuestro paciente. En este caso puede ser la ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica invasiva. Cuando nosotros les vamos a ofrecer o hay indicaciones para ventilación mecánica no invasiva, el paciente debe de cumplir estas siguientes características. ¿Cuáles son estas características? Que el paciente tenga datos de acidosis respiratoria. ¿Esto cómo lo vamos a corroborar? Con una gasometría. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Con la presión de CO2 que esté mayor a 45 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.35. Que la disnea ya progrese a datos signos graves, que empiece con datos de fatiga de los músculos respiratorios, aumento del trabajo respiratorio y uso de esos músculos accesorios también, con movimiento paradójico entre el tórax y el abdomen. Y que la hipoxemia sea persistente a pesar de ya tener algún tratamiento con oxigenoterapia con mascarilla Venturi. Estas son las indicaciones para nosotros ofrecerle a nuestro paciente ventilación mecánica no invasiva. Ahora, si nuestro paciente no respondiera a este tipo de ventilación, entonces ya le ofreceríamos nosotros la ventilación mecánica invasiva. Ahora, ¿cuáles son estas indicaciones? Que haya tenido fracaso a la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ok? Que el paciente empiece o sea una situación posterior a un paro cardiorrespiratorio, que mi paciente esté inestable hemodinámicamente o que esté con el uso de vasopresores, incapacidad de nuestro paciente para eliminar las secreciones respiratorias, que tenga alguna comorbilidad cardíaca o que tenga una arritmia ventricular o supraventricular grave, o una hipoxemia que ponga en peligro la vida y que no esté tolerando la ventilación mecánica no invasiva. Estas son las indicaciones para nosotros ofrecerle a nuestro paciente este tipo de ventilación, que pues usualmente en el servicio de urgencias, cuando el paciente ya llega muy exacerbado, pues finalmente es lo que se los ofrece. Ahora, si a nosotros nuestro paciente ya no fue candidato para la ventilación mecánica no invasiva, ya le ofrecimos, ya está con ventilación mecánica invasiva, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para que nuestro paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos respiratorios? Pues obviamente que esté intubado el paciente o que tenga una disnea grave con insuficiencia en el tratamiento de urgencia inicial, que el empeoramiento de la hipoxemia pues sea mucho más persistente, tomado por gasometría, que la PO2 sea menor a 40 milímetros de mercurio y pues una acidosis respiratoria grave. En este caso, con un pH menor a 7.25. Pongo un ejemplo: si nuestro paciente llega al servicio de urgencias, le tomas una gasometría y la gasometría está por debajo de 7.25 y ya lo tienes con requerimiento de oxígeno alto con la mascarilla reservorio, es indicativo de que el paciente tiene criterios para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y pues como ya comentamos, la inestabilidad hemodinámica y la necesidad de vasopresores. Ahora, esto en el contexto de que nuestro paciente llegue con una exacerbación grave que no responda al tratamiento inicial. Ahora, si nuestro paciente sí respondió al tratamiento inicial, lo estabilizamos en urgencias o se estabilizó en el servicio de medicina interna, ¿cuáles son los criterios de alta para darle a nuestro paciente? Muy importante. Uno, que haya remitido la causa que provocó la exacerbación. En este caso, si fue una neumonía, pues obviamente que tenga datos clínicos de haber remitido esa infección, tanto clínicos como bioquímicos, o sea, en los laboratorios que esa infección ya haya remitido, ¿vale?
¿Qué otra cosa importante? Nosotros tenemos que volver a evaluar con nuestro paciente el uso de los inhaladores. ¿Por qué? Porque finalmente cuando nosotros diagnosticamos a nuestro paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le dejamos de primera instancia inhaladores, dependiendo en qué área se haya catalogado, si en el A, en el B, en el C o en el D. Entonces, a veces nuestros pacientes no se ponen el tratamiento con los inhaladores o no lo saben utilizar y puede ser una causa de una exacerbación. Entonces, sí es importante que nosotros volvamos a evaluar esa técnica con el uso del inhalador. Ahora, importante también durante el manejo con nuestro paciente, debemos de haberle retirado o asegurar que ya no tenga en ese momento esteroides y que los antibióticos ya hayan cumplido el esquema para la causa que haya provocado la exacerbación. Asimismo, también nosotros debemos evaluar la necesidad si el paciente tiene que continuar o no con la oxigenoterapia. Aquí es bien importante porque hay pacientes que efectivamente no van a requerir oxígeno, pero para el alta hay otros pacientes que sí. Entonces hay que darlos de alta con oxígeno suplementario. Ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones para nosotros dar de alta a nuestro paciente con oxigenoterapia. Asimismo, también darle un tratamiento de las enfermedades o las comorbilidades y un seguimiento. Es bien importante que cuando nosotros demos de alta a nuestro paciente, le demos una cita de seguimiento para verificar que lleve a cabo todas las indicaciones que nosotros le dimos con respecto al inhalador y con respecto al uso de oxigenoterapia o el tratamiento de las enfermedades comórbidas. Este seguimiento se tiene que dar de forma temprana. Menos de 4 semanas nosotros le debemos de dar el seguimiento a nuestro paciente cuando tuvo una exacerbación. Por muy tarde, menos de 12 semanas, por muy tarde. Pero lo indicado es que sea en menos de 4 semanas que nosotros estemos viendo nuevamente a nuestro paciente en el área de la consulta externa para ver que no haya una recaída. Como ya les comenté, nuestro paciente, o más o menos el 20% de nuestros pacientes va a seguir teniendo ciertos síntomas residuales después de una exacerbación. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente o que requieren oxígeno ya intradomiciliario? Que nuestro paciente, a pesar del tratamiento, persista con una presión parcial de oxígeno de 55 o menor en reposo o una saturación menor al 88%. Ya es indicativo de que nosotros le tenemos que iniciar oxígeno de forma externa a nuestro paciente. Que la presión de oxígeno sea entre 56 y entre 59, pero que esté acompañada de eritrocitosis o hemoglobina elevada y que tenga datos de disfunción cardíaca derecha. Esa es otra de las indicaciones importantes. ¿Ok? Y después de todo esto, como ya les comenté, la evaluación y el seguimiento, nosotros debemos de darle un seguimiento entre 6 y 9 meses para nosotros poder valorar si le continuamos o le descontinuamos la oxigenoterapia a nuestro paciente. Ahora, vamos a dar seguimiento a la segunda parte, que es el manejo del paciente con una exacerbación de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, también en urgencias. Pues como les comenté, o sea, la enfermedad pulmonar intersticial a veces va de la mano o el manejo casi siempre es similar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, pues sí es un poquito como de mayor gravedad este tipo de enfermedades. ¿Qué es la enfermedad pulmonar intersticial? Pues es un grupo heterogéneo de patologías que van a resultar de un daño de las células que rodean a los alvéolos pulmonares. Va a causar diferentes grados de inflamación y fibrosis. Esto pues finalmente va a ir en función también de la causa que esté provocando la enfermedad pulmonar intersticial. Va a generar una progresiva destrucción del parénquima pulmonar. De ahí por qué la importancia del tratamiento de las exacerbaciones en este tipo de pacientes. La presentación clínica de estas enfermedades es muy variable. Puede ser aguda, subaguda o puede ser crónica.
Ahora, este es un esquema general, es para que lo conozcan, cuáles son toda la gama de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que no solamente es la fibrosis pulmonar idiopática, sino hay muchas causas que pueden provocar esta entidad, como son las neumopatías intersticiales idiopáticas propiamente, algunas causadas por enfermedades autoinmunes, enfermedades ocupacionales o ambientales, que puede ser ocasionada por exposición a polvos. Ajá, y he ahí cuando nosotros decimos que puede estar en conjunto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con la enfermedad pulmonar intersticial, sí, ¿ok? Otra de las causas puede ser inducida por fármacos hereditarias y pues las que no tienen alguna causa. Dentro de las idiopáticas, entonces ya viene la fibrosis pulmonar idiopática y todas las enfermedades intersticiales idiopáticas y ya van a ir de ahí subdividiéndose en otra gama, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico característico de estas enfermedades? La mayoría, aunque tengan diferente clasificación, lo van a presentar. Son síntomas crónicos de una disnea progresiva. La tos en su mayoría, a comparación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a ser una tos seca. Estos van a tener estertores subcrepitantes finos. Algunos pacientes van a llegar a presentar acropaquias por una hipoxemia crónica. En la espirometría, porque dentro del manejo del diagnóstico inicial de la enfermedad pulmonar intersticial, debemos de hacerle una espirometría, va a tener un patrón restrictivo. Y la otra prueba es que en la prueba de difusión de monóxido de carbono va a estar disminuida. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros en una radiografía o en una tomografía en este tipo de pacientes? Porque sí es cierto, cuando llegan de primera instancia a un servicio de urgencias, hay muchos pacientes también que no están diagnosticados con esta enfermedad. Entonces es importante conocer los patrones específicos para nosotros poder decir, bueno, sí tiene una enfermedad intersticial y no es una enfermedad pulmonar u otro tipo de enfermedad, porque sí suele confundirse bastante en el servicio de urgencias. Ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Va a haber una disminución de los volúmenes pulmonares evidenciado por radiografía. ¿Cuál es el patrón radiográfico principal que nosotros vamos a identificar en una radiografía? Es un patrón reticular o un patrón nodular o reticulonodular, como lo podemos ver aquí en la radiografía. Y en algunos pacientes, de forma indirecta, también podemos observar datos de hipertensión pulmonar. Casi siempre, en la mayoría de las enfermedades intersticiales, va de la mano o hay un desarrollo de hipertensión pulmonar en sus diferentes grados, pero casi siempre va de la mano, también dependiendo de la causa. Ahora, les presento aquí es la gama o es toda la variabilidad que hay de los patrones de la enfermedad pulmonar intersticial, ¿ok? Son patrones tomográficos que nosotros tenemos que identificar en un servicio de urgencias. Está la neumonía organizada criptogénica como patrón tomográfico que podemos ver en una tomografía, vaya. El patrón de neumonía intersticial usual, que este es más característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Ajá. El patrón de neumonía intersticial no específica, que aquí vamos a ver, si ustedes lo ven, es muy diferente a la neumopatía intersticial usual, porque se ve como más vidrio deslustrado. La neumonía intersticial lifoidea, que si ustedes ven, que es la del medio donde dice NIL, ahí podemos ver quistes, vemos un poco de vidrio deslustrado y áreas de atrapamiento aéreo. Entonces, si nosotros vemos este patrón, fácilmente a veces se puede llegar a confundir con un patrón de atrapamiento aéreo para una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De ahí la importancia, ¿ok? Y de su lado derecho, que es el número F, es otro patrón intersticial usual. Como ya les comenté, sí es cierto, la mayoría de las veces se identifica más lo que es la fibrosis pulmonar intersticial más que propiamente las otras entidades. Ahora, ¿cuáles son las causas, que es la importancia de todo esto, de la exacerbación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas? A veces la etiología puede ser idiopática, pero sí pueden llegar a desencadenar un tipo de exacerbación, principalmente y también en comparación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la infección. Infección bacteriana, infección vírica. Esas son una de las principales causas que tienden a llevar a una exacerbación de este tipo de enfermedades. Otra son las embolias pulmonares o
alguna aspiración. Eso puede provocar una exacerbación de este tipo de enfermedades. Ahora, otra cosa y muy importante, porque a veces no se identifica por tantos patrones que tienen este tipo de enfermedades, alguna cirugía, ya sea a nivel pulmonar o cualquier tipo de cirugía, aumenta el 20% más de que presente este tipo de pacientes una exacerbación aguda. Ahora, es importante comentarles que no hay como tal un estudio de forma generalizada para la exacerbación de este tipo de enfermedades intersticiales. Se han enfocado porque es la que más identifica principalmente a la fibrosis pulmonar idiopática. Pero las exacerbaciones de estas enfermedades pues se manejan de forma de un tratamiento de soporte y lo que se le puede ofrecer al paciente en ese momento dependiendo de los síntomas que tiene. Ahora, nos vamos a enfocar ahorita en la fibrosis pulmonar idiopática porque es de lo que más se ha estudiado con respecto a lo de las exacerbaciones. ¿Cuáles son los criterios que nosotros debemos pensar para que un paciente esté con una exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática? Es obviamente pues que tenga el diagnóstico, que tenga una disnea progresiva menor a un mes, que esté con datos persistentes de hipoxemia, ya sea tomada por oximetría de pulso o en una gasometría, y que aparezcan nuevos infiltrados o una consolidación, como una causa frecuente, pues la infección, ¿no? En este caso puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, o una infección vírica. Y que son las principales causas, ¿no? Ahora, esta es una imagen muy representativa de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, en el cual podemos observar, pues, unas áreas de consolidación bastante grandes que a nosotros, pues, principalmente nos puede orientar que este paciente está exacerbado. Entonces, las razones, pues obviamente son infecciosas y va a tener un deterioro progresivo e incluso estos pacientes, si no se tratan de una forma adecuada o una forma pronta, pues pueden llegar a progresar incluso con un alto grado de mortalidad. Hasta aproximadamente de un 60 a un 100% de mortalidad en los pacientes en los cuales se identifica una exacerbación que llegan a tener una enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, este es un algoritmo en el cual los puntos principales ya se los comenté, pero bien, bueno, aquí basándonos en este algoritmo podemos observar que vamos a tener nosotros, como les comenté, el punto número 1, que nuestro paciente tenga un deterioro de la función respiratoria menor a un mes. Si nuestro paciente sí tiene ese deterioro menor a un mes, hay que buscar una causa extra para poder identificar que esté provocando ese tipo de exacerbación. Ahora, si nuestro paciente no tiene una causa externa, nosotros vamos a descartar que sea una exacerbación propiamente de la fibrosis pulmonar y entonces tendríamos que descartar otras causas similar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Neumotórax, si el paciente tiene derrame pleural o si tiene un embolismo pulmonar. Ahora, si no se identifica esta causa, entonces tenemos que tomarle a nuestro paciente una tomografía de tórax de alta resolución para nosotros poder visualizar la causa que esté provocando esa exacerbación. Se lo tomamos y si identificamos un área de consolidación, entonces nosotros podemos definir que nuestro paciente está con una exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática. Y entonces nosotros pues ya ahí vamos a determinar la causa y entonces le vamos a dar el manejo a nuestro paciente. Aquí podemos evidenciar cómo es el mismo paciente y son diferentes cortes. Entonces, podemos observar cómo tiene datos de atrapamiento aéreo, tiene engrosamiento intersticial. Y si tú lo pones en comparación con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a observar que se puede confundir también y que propiamente vas a decir este paciente puede tener una exacerbación de EPOC, pero no, es una exacerbación de una fibrosis pulmonar. ¿Cómo lo podemos observar? En los diferentes cortes que se ven en la parte de abajo, pero vemos cómo están unas áreas parcheadas y unas áreas de inflamación. Entonces, un paciente con fibrosis pulmonar usualmente no es el patrón tomográfico ideal, tienen mayor engrosamiento, tienen quistes subpleurales, pero parecen de vidrio deslustrado, es el área parcheada. Entonces, en la
Imagen D, podemos ver cómo tiene poquito broncograma aéreo en el parénquima pulmonar izquierdo. Entonces, ahí nosotros podemos identificar que nuestro paciente sí se está exacerbando o está exacerbando por algo externo, en este caso, una neumonía, del origen que sea, ya sea vírico o una neumonía de origen bacteriano. Ahora, es importante conocer que el tratamiento, no hay como tal un tratamiento estandarizado para la enfermedad pulmonar intersticial, pero lo que sí está bien establecido es que el tratamiento tiene que ser de soporte. En este caso, con antibiótico-terapia y los esteroides. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros vamos a bajar el grado de la inflamación y habitualmente están los corticosteroides. Ahora, si propiamente la exacerbación no es de la fibrosis pulmonar idiopática, entonces se pueden utilizar otras alternativas, pero hay que ver la causa de la enfermedad pulmonar intersticial. En este caso, si mi paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar intersticial de tipo inmunológico, ya sea por artritis reumatoide, esclerosis sistémica o alguna otra, entonces ahí hay que ver si no se está exacerbando por la misma enfermedad de base. Ajá, y entonces ahí ya estaría indicado dar el tratamiento o ajustar el tratamiento de la enfermedad que provocó la enfermedad pulmonar intersticial. Si en este caso es una fibrosis pulmonar idiopática, es el uso de antibióticos o el uso de corticosteroides. Ahora, la ventilación mecánica, ¿por qué se las pongo? Porque usualmente, como ya hay tanto daño de fibrosis, usualmente no se recomienda. No se recomienda porque finalmente no hay parénquima pulmonar sano que ayude a que satisfaga la necesidad de oxígeno, o pulmón sano para mejorar la condición del paciente. Entonces, ¿qué se hace? Dar un cuidado paliativo a este tipo de pacientes, porque sabemos que el progreso de la enfermedad y el daño pues ya es muy grave y que finalmente ya con una ventilación mecánica invasiva saldría más contraproducente. Ahora, el cuidado paliativo que nosotros le vamos a dar, pues finalmente son corticosteroides. Cuando mi paciente, ya sea que esté hospitalizado o se vaya de alta, hay que darle tratamiento. Está indicado los corticosteroides y la talidomida para la tos crónica. También el uso de opioides como la codeína puede ser utilizado, tanto para la tos crónica como para la disnea, ¿ok? Y la administración de oxígeno. Mi paciente, la indicación que tiene cuando nosotros le vamos a dar aporte con oxígeno es que la saturación esté por debajo del 88%. Si ustedes se fijan, es similar a la de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bien importante, si nuestro paciente vemos que ya tiene un pronóstico que no va a ayudar de forma intrahospitalaria, darle el manejo, lo que se recomienda es que el tratamiento sea de forma ambulatoria en casa. Ahora, si el paciente no tiene todas las necesidades, la característica o infraestructura para tenerlo en casa o no tiene el oxígeno suplementario, pues lo ideal es que se maneje de forma intrahospitalaria con todas las complicaciones que pudiera tener y los beneficios también, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que nuestra enfermedad pulmonar intersticial está progresando? Pues que aumenten los síntomas respiratorios, el uso de músculos accesorios, una desaturación progresiva a pesar del requerimiento de oxígeno, que tomográficamente nosotros vayamos haciendo una evaluación de la fibrosis y que esta vaya aumentando, y pues finalmente el deterioro respiratorio agudo. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que pues nuestra enfermedad intersticial va progresando. Entonces, ¿cuál es lo más importante de las enfermedades pulmonares intersticiales? Darles un tratamiento de soporte o un tratamiento paliativo. Es importante que ustedes lo conozcan porque finalmente sí hay muchos pacientes que llegan al servicio de urgencias con este tipo de enfermedades y exacerbadas. Entonces, es de esperarse que a veces
tanto los familiares como los pacientes requieran un manejo más avanzado, como en el caso de la ventilación mecánica. Entonces es importante recalcarle el pronóstico que puede tener si nosotros le damos este tipo de manejo. Y es por eso que se hace énfasis en el tratamiento puramente de soporte o de los síntomas que está teniendo este paciente en ese momento. Y bueno, con esta diapositiva yo termino. Muchísimas gracias por su atención.